desde el humedal de la zona norte del territorio querandí. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Hay aromas y sabores de infancia que quedan grabados para siempre en la memoria. Hay aromas y sabores que enamoran. Hay aromas y sabores imborrables, envolventes y casi eternos, como un buen beso. Hay aromas y sabores que no se olvidan, que quedan grabados en el alma y en el corazón. Buenas tardes, soy Patricia Turiani y esto es Sabor a mí. Hablaremos de magia, de comidas, de esa magia que la comida extiende sobre nuestras vidas, pero también de poesía, de literatura y de música, de historia, de sabores, de saberes y de pasiones. Mi nombre es Sergio Albino y esto también es Sabor a mí.
tenemos que saldar una deuda contraída con la audiencia. Sucede que la semana pasada, al término del programa, algunos de nuestros escuchadores reclamaron que se venía el 9 de julio y nosotros habíamos dedicado todo el programa al estofado y no mencionamos comidas criollas. Es verdad, recuerdo que en la previa del 25 de mayo habíamos hablado de algunas comidas de Buenos Aires colonial y también habíamos prometido que en julio hablaríamos de otros menús patrióticos. Por eso la propuesta de hoy es investigar un poco sobre la historia y el sabor del menú criollo argentino, segunda parte. Porque cuando se aproximan las fechas patrias, a casi todos se nos despierta el interés por los platos criollos, porque los consideramos una comida auténticamente tradicional, propia de esa argentinidad al palo que cada tanto nos ataca. En el programa que hicimos para la semana del 25 de mayo dijimos que en la época colonial los porteños comían a la española, allá por el 1810. Y recuerdo que comentamos que el locro, los tamales, la humita y la mazamorra eran comidas típicas y realmente autóctonas de los pueblos originarios de América. Todas ellas se preparaban en base a un cultivo, a un ingrediente que es el maíz. Ese cultivo ancestral americano considerado el grano de oro, el grano de la vida de los pueblos americanos. En nuestro territorio estas comidas se consumían originalmente en la región que hoy conocemos como noroeste argentino. Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, hasta la provincia de Córdoba aproximadamente. Según los historiadores, recién a partir de 1816, tras la declaración de la independencia en Tucumán, el consumo popular de esta comida comenzó a extenderse por el resto del territorio, porque los congresales y los soldados del Ejército del Norte regresaban a sus provincias y llevaban esas costumbres. Ya aparecen rastros de su consumo alrededor de 1820 en la ciudad de Buenos Aires. Por eso les propongo hablar de estas comidas autóctonas, verdaderas comidas ancestrales que con algunas variantes han evolucionado y aún hoy las seguimos degustando. Ahí tenemos el típico locro norteño, la humita en chala o en olla, los tamales, la mazamorra. Todas ellas se ganaron un lugar dentro del patrimonio cultural y gastronómico de nuestro país. Ya que el locro es la comida que lleva más tiempo de preparación y cocción, empecemos por ahí. Actualmente se lo considera un plato simbólico de la identidad nacional. Es un guiso de origen prehispánico. Su nombre proviene de la voz quechua lucru, lucru con Q, L-U-Q-R-U, una comida típica en la dieta de varios pueblos andinos. En el Imperio Inca la alimentación estaba basada en cultivos autóctonos americanos como el maíz en sus variedades blanca, amarillo, los porotos secos, la papa y el zapallo criollo, junto al tomate y al pimiento o ají, como lo llamaban algunos. La base invariable del locro eran esos ingredientes autóctonos, pero con la llegada de los españoles la preparación original se transformó y se incorporaron otros ingredientes considerados los clásicos del puchero español. Así la carne empezó a ganar protagonismo y al locro se le agregó mondongo cortado en pedacitos, cogote de vaca, algunas vísceras, orejas de animal, huesos con carne, patitas de cerdo y varios tipos de chorizo. Indispensable en estas preparaciones el chorizo colorado que había llegado de Europa, especialmente de España.
También se sumaron algunos vegetales que no existían aquí en América, como el ajo, la cebolla de verdeo, el perejil, el laurel, distintos condimentos y aderezos, la grasa de vaca o de cerdo para cocinar. Los aderezos infaltables en la comida hispana justamente son dos que están basados en un cultivo americano. El ají molido y el pimentón derivan justamente del ají, del morrón, del pimiento. Eso le aporta un sabor picantito y el tono colorado que tiene la salsa que caracteriza al locro. Por eso, actualmente esta comida es considerada un plato fuerte, popular y tradicional, autóctono del norte argentino, pero que evolucionó y se convirtió en una mixtura de la cocina fusión. Un plato precolombino que incorporó ingredientes traídos por los españoles, y esa fusión fue lo que enriqueció en color, aroma, sabor y poder nutritivo esta comida. Ese guiso de maíz, zapallo, porotos, cerdo, chorizo, panceta, cebolla y muchos etcétera que podemos llegar a decir, lleva una preparación lenta. Es un guiso, acuérdense, se cocina destapado y no tiene sentido hacerlo para 2 o 3 personas, para 2 o 3 comensales. Así que es la excusa perfecta para juntarse y celebrar feriados, fechas patrias, cumpleaños. La nueva cocina de América nace del cruce entre la cocina indígena y la cocina española de finales de la Edad Media. En ese cruce América dio valiosos cultivos alimenticios a España y a Europa y a todo el mundo. Mientras que España aportó a América diferentes cultivos como el trigo, el arroz, la cebada, el ajo, el perejil que decíamos, las berenjenas, romero, salvia, el ganado bovino, vacuno, caprino, porcino, y especias como la pimienta, la canela, la nuez moscada, el comino, diferentes cultivos, animales y además técnicas agrícolas y productivas. Los investigadores hoy coinciden que el locro es típicamente andino y precolombino, y afirman que el locro es un ejemplo de sincretismo o cocina fusión. Era un guiso típico de los indígenas y sus ingredientes principales son los mismos con los que se lo preparaba antes de la llegada de Colón a América. Dijimos maíz, zapallo, porotos y ají como base. Y tanto en la preparación hispano-criolla como en la de nuestros días, los ingredientes adicionales varían de acuerdo con las provincias, con las distintas regiones de América y sobre todo con el bolsillo de cada familia. Puede que tengan carne de cerdo, que tengan distintos tipos de chorizo, distintos tipos de condimento. Son las llamadas comidas de olla y cuchara. Pero existe otra comida muy parecida al locro, llamada, no es tan común, llamada no tan popular, huacha locro, que significa casi locro. Es también un guiso tradicional del norte argentino, pero mucho más liviano y económico en cuanto a sus ingredientes que el locro, pero muy, muy sabroso. Cada casa tiene su receta y aquí les vamos a dar una. Necesitamos carne vacuna, que puede ser falda, paleta o cualquier otra carne que al hervir mucho quede tierna y se deshaga en fibras. Hay que desgrasarla, sacarle todos los nervios, ponerla en una olla y cubrirla con agua. Se le agrega sal gruesa, le podemos agregar hojitas de laurel, algún condimento y ponerla a cocinar en la olla, dijimos, a fuego suave unas 3 horas. Cada tanto con una espumadera le tenemos que ir sacando esa espumita del hervor que se forma en la superficie. Una vez que pinchamos la carne y está tierna, la cortamos en trozos que parezcan bocados para poder comerlos directamente con cuchara. Nada de andar cortando en la cazuela, en el plato.
Se pica la cebolla, se corta el zapallo, se pela y se corta el zapallo en trozos pequeños, pelamos y desgranamos los choclos. En olla aparte rehogamos, este se hace con choclo fresco, con maíz fresco, no con maíz seco como el caso del locro verdadero. En olla aparte rehogamos una cebollita hasta que quede transparente, luego agregamos el caldo que quedó de la carne cortada en pedazos, el zapallo, el morrón, el pimiento y empezamos a revolver. Con cuchara de madera siempre, hasta que el zapallo se convierta en un puré. Eso le va a dar la consistencia cremosa al guasca locro. Pasados unos 20 minutos, le agregamos el choclo desgranado. Y cuando el choclo ya está tierno, está lista la comida. Se sala a gusto y algo fundamental es cuidar que no se seque. Siempre agregar caldo o agua de ser necesario. Hay que lavar y picar finamente una cebollita de verdeo para preparar la salsa picante. En la salsa picante va la cebolla, cebollita de verdeo, ají molido, pimentón, tomillo, comino y un poco de sal. Lo rehogamos todo en aceite en una sartén y cuando servimos el guascalocro en cazuelas individuales puede ser con una cucharada de salsa picante en el centro y después espolvoreado con la cebollita de verdeo picada. Los historiadores de la gastronomía argentina dicen que en Buenos Aires el locro comenzó a popularizarse después de las guerras de independencia, porque como les dije antes, los soldados que volvían del noroeste traían esa costumbre. Y se fue afianzando durante el siglo XX con la gran oleada inmigratoria del interior hacia la capital, con el objetivo de arraigar todo lo criollo que vivió la Argentina a partir del centenario de 1910. Hay un historiador de gastronomía llamado Mariano Carú que asegura que es lindo pensar en el locro como un ejemplo de lo que puede ser un país. Un montón de ingredientes que por sí solos no dicen gran cosa, maíz, carne, agua, vegetales, legumbres, pero juntos y mixturados dan una trama sabrosa y nutritiva, que requiere tiempo, mucho tiempo, como todo proceso que intente llegar a buen puerto. Alimentarnos es una actividad biológica y social, es una afirmación de identidad. Pero después de la Constitución de 1853 el país empieza a cambiar. De alguna manera la modernidad se apropia del ser y la cultura de la cocina cambia totalmente. A partir de la ocupación territorial de 1870-80, un fuerte programa inmigratorio trae aportes de diversas cocinas del mundo, la árabe, la judía, la alemana y sobre todo la cocina italiana, la cucina. Estos últimos fueron tan fuertes que suscitaron la necesidad de unificar la nación en torno a comidas que son hoy emblemas de la argentinidad. La identidad se construyó en la tradición nacional del gaucho y del asado, referentes del Río de la Plata y la región pampeana donde se concentraban el poder político y económico, pero también en los fideos con tuco de los domingos. Hoy el locro es el único plato con antecedentes indígenas que comemos en todo el país en las fiestas patrias y en otras celebraciones. Se viene la osita calentita. Adentro. El día que yo me muera, después que me haya ausentado, de luto estarán los vasos y los boliches cerrados. ¡Qué desgracia, eh! ¿A dónde iremos, hijito? A la lechería, todo lindo. Mi tatita me decía que busque mujer casada, que el marido la mantenga y a mí no me cueste nada. Difícil va a ser eso, todo puede ser, amigo.
Mi negra frente al espejo en cuantito se levanta, es igual que la lechuza que ve el peludo y se espanta. ¡Ay! Arribita la olla y el otro y ají picante molido, ya se me ha borrado el pupo, la pucha como y comido. Se va la otra. Se viene la segundita enseguidita. A ver, tengo un burro santiagueño y una mula tucumana que lo pasan discutiendo de la noche a la mañana. ¿Qué eran esos, compadre? Matrimonio que le dice, Cabeza dura los burros. mi negra se fue de viaje desde el anteaño pasado y ha vuelto con 2 changuitos, dice que se lo han regalado. Lindo negocio. Vecino de Beluto, Así dicen. Yo boteaba de la higuera los higos que más podía, mi changuito los juntaba, mi suegra se los comía. ¡Ay! Arribita la olla y el otro y ají picante molido, ya se me ha borrado el pupo, la pucha como y comido. La leyenda del locro es un texto que dice lo siguiente: hacía muchísimo tiempo que no llovía y el pueblo quechua ya casi no tenía que comer. Las plantas se secaban, los animalitos se morían y la gente rogaba a los dioses que les mandaran agua. El sol seguía y seguía quemando todo. La lluvia, que estaba muy lejos de ahí, no escuchaba los ruegos del pueblo pidiendo por el agua. Por eso no venía y, como ya no sabían qué hacer, decidieron reunir lo poco que les quedaba para comer y ofrecérselo a los dioses. Prepararon una gran olla para ir poniendo lo que cada familia podía conseguir. La apoyaron sobre unas piedras muy grandes y se pusieron a trabajar para hacerle la mejor de las ofrendas a los dioses, esperando con el corazón ilusionado que esos dioses se pusieran contentos e hicieran llover. Mientras hacían esto, desde un cerro cerca del lugar, un cóndor miraba todo. Veía a la gente caminando despacito con hambre y cansancio, y iban a dejar en la olla todo lo que tenían. Un poco de maíz en pequeñas bolsas, unas cuantas papas entre las manos, puñado de porotos que llevaban los niños, algunas cebollas que sacaban de sus bolsillos, unos pocos así de saldo de carne seca que había guardado colgada en sus chozas. Otros acarreaban pedazos de zapallos y varios tomates que le quedaban de la última cosecha. Iban llegando poco a poco todas las familias del pueblo, tristes y encorvadas, y allí dejaban en la olla enorme lo último que les quedaba para comer. El cóndor no pudo esperar más, y viendo a la gente tan mal, se quiso asegurar de que los dioses los escuchasen, y tomó la decisión de ir él mismo a buscar la lluvia. Sabía que estaba lejos, pero si no iba él, ¿quién iba a ir? Era el ave que podía llegar más rápido. Velozmente partió a encontrarse con la diosa lluvia para pedirle la ayuda que su pueblo esperaba. Voló y voló, sin parar, soportando el viento que lo maltrataba, y con toda la fuerza de sus alas, por fin se encontró con la lluvia y le contó lo que pasaba. La lluvia lo escuchó, muy preocupada por esa pobre gente que rogaba por agua, y le pidió al cóndor que lo guiara hasta llegar con ellos. Volaron el cóndor y la lluvia hasta el pueblo. El cóndor agradeció y volvió al cerro donde vivía, y la lluvia, dispuesta a ayudar, cubrió el cielo con oscuras nubes. Pero cuando vio el sacrificio que estaba haciendo
Esa gente, para llenar la olla, pensó, tengo que darles algo más. Se merecen mucho por lo que fueron capaces de hacer. Y ahí nomás, con un rayo que fue directo a la olla, prendió un fuego donde todo se empezó a cocinar. Las familias asombradas pensaron que eso era un castigo de los dioses porque no les gustaba el regalo. Y muertos de miedo se refugiaron en un hueco de un cerro, abrazándose y mirando para ver qué iría a pasar. Al rato empezaron a sentir un aroma riquísimo saliendo de la olla. Las panzas les hacían ruido y se les hacía agua a la boca con ese exquisito olor. Nadie se movió. Tuvieron mucho tiempo sin animarse a salir de la cueva y dejar de mirar la olla que hervía haciendo burbujas. El cielo se siguió ennegreciendo y desde lo más oscuro salió una voz que les dijo: está listo el alimento. Todo lo que está en las ollas es para ustedes. Coman unidos y tranquilos que cuando el guiso se acabe serán premiados. Nadie podía entender lo que pasaba, pero era la voz de una diosa y debían obedecer. Se fueron acercando a la olla con cuencos y vasijas y repartieron el guiso. Se sentaron todos juntos a comer después de tanto tiempo de faltarles la comida. A muchos se les caían lágrimas de emoción cuando probaron ese manjar que dibujó la más hermosa sonrisa en la cara de todos. Se reían de felicidad y de asombro. Comieron hasta terminarlo todo y justo después del último bocado resonó en el cielo un profundo trueno y le siguió otro. Y otro más, y otro más. Y las gotas empezaron a caer sobre las cabezas, sobre las caras felices, sobre la tierra seca y quebrada, sobre los árboles sucios y los animales sedientos. Y se llenaron los ríos, corrieron los arroyos, y volvió la vida para todos. La lluvia fue desde ese día la diosa más amada, y el locro, la comida favorita del pueblo. Así nació el locro, en quechua lucru lucru, el guiso que hoy se sigue compartiendo y saboreando por muchísima gente en cada región, a la que se les agregan los ingredientes preferidos, pero nunca debe faltar la papa, el zapallo, los porotos y el maíz. El maíz en Anáhuac, maíz de las fieles, cuerpo de maxitos a mi cuerpo viene. En el viento me huye jugando a que encuentre y me cubre y baña el quetzalcóatl verde de la cola trabada que lo me que hiere. Tiene risa india que me fue consciente, hoy se gan marea verde resplandeciente, presionando la vida, presionando la muerte. El Anáhuac lo ensanchan, maizales que crecen, la tierra por divina parece que la huele. En la luz solo existen eternidades verdes y México se acaba donde el maíz se muere. Más cerca el del aire y más cerca el terrestre, el tatal de muerto, el quetzalcóatl verde, la mano en la mano se vela mi pierna, la beso con beso que nada desciende, le siembra la carne en el Anáhuac leve, donde llama un cuerno, por el todo vuelve.
se llena de tórtolas ardientes. El Dios que lo consuma es Dios que enceguece. Y México se acaba donde el maíz se muere. Y México se acaba donde el maíz se muere. El pecho del maíz, el ojo del maíz, el habla del maíz, en bal, 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 me envuelve. El pecho del maíz, el ojo del maíz, el habla del maíz, en bal, 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 me envuelve. El pecho del maíz, el ojo del maíz, el habla del maíz, en bal, 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 me envuelve. El pecho del maíz, el ojo del maíz, el habla del maíz, en bal, 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 me envuelve. Me sano esa boca, lo coma quien rece, y así tiende el pulso en trance de cogerle, y así canta la sangre del arcángel verde. El cuerno me excita, el de manzal se vierte, grano rojo y negro, dorado y en cierne, sueño sin anagua, me cuenta mi muerte. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Presenta Max Brod Ediciones para su libro Cancha Embarrada, poemas y cuentos de fútbol escritos por Sergio Albino. Cancha Embarrada, en todas las librerías de Escobar. Valoro mucho las propiedades nutritivas del maíz. Actualmente es uno de los 3 cereales más consumidos en el mundo. Su versatilidad, más allá de lo que es la alimentación humana, lo lleva a poder utilizarse como biocombustible, como fibra textil, para la preparación de tintas, en la preparación de medicamentos como excipiente, en distinto tipo de bebidas y fundamentalmente en alimentación animal para producción de carne. Pero debo reconocer que no me entusiasma comer locro. Es una comida nutritiva, pero mi paladar realmente no sabe apreciarla. En cambio, me encanta la humita, en todas sus versiones, en chala, en olla, en pastel, en tartas o empanadas. La humita es otro plato precolombino que se consume de distintas formas en varios países andinos de Latinoamérica. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Existen registros históricos de su origen en el centro del imperio incaico, en la ciudad peruana del Cusco. Su nombre original proviene de la voz quechua huminta, que traducido al castellano significa tamal de maíz tierno, molido y condimentado con dulce, envuelto en pancas. Las pancas es lo que nosotros llamamos chala, o sea, esas hojas que envuelven el choclo, que envuelven la espiga del maíz. Y además cocido al vapor. Su cocción original era a base de vapor sobre piedras calientes, en la época de los aborígenes. El ingrediente principal para la humita es el maíz fresco, amarillo, blanco o pintado, ese que viene con pintitas de colores. Son varios países los que preparan este plato, pero cada uno lo elabora de diferente forma. Existen, de hecho, 2 tipos de humitas, la humita dulce y la humita salada. Y en ambos casos es a base de maíz fresco, molido y envuelto, hecho una pasta y envuelto luego en la panca o en la chala, como un paquetito. La elaboración salada incluye queso y sal, mientras que la dulce, obviamente azúcar,
Puede ser con pasas de uva, con anís y con canela. Tanto México como Perú son dos países de América considerados como la cuna mundial del maíz. Pero Perú tiene una ventaja que es la mayor diversidad genética, o sea, la mayor variedad de tipos de maíz. Y se encontraron además restos fósiles de mayor antigüedad que los encontrados en México. En Perú hasta ahora se encontraron restos fósiles de maíz de más de 7.000, casi 8.000 años de antigüedad, mientras que en México alrededor de 6.300 años tienen. En Perú además se encuentra una mayor cantidad de maíces silvestres. Ahora, debe haber una tradicional forma de preparar la humita. ¿Cómo será? Bueno, hay que partir de choclo fresco, que puede ser rallado o desgranado con una cuchilla, con un cuchillo, se pone el marlo, se apoya el choclo en la mesa, digamos, para no cortarnos, y se va cortando tajaditas, desgranando bien, o sea que el marlo quede limpito. De esa manera, así en forma longitudinal con el cuchillo, antes se procesaba con un mortero esos granos de maíz. Hoy en día se utiliza mucho la procesadora, el mini pimer. Además, lleva zapallo criollo. Los puristas dicen zapallo criollo y no calabaza. Pero hoy en día, en apuro, que no siempre conseguimos zapallo criollo, se puede hacer con la calabaza que sea bien dulzona, sirve igual. Todo se debe cocinar con leche. La calabaza también el zapallo también va rallado en crudo. Entonces se pone todo en una olla, se agrega leche y se empieza a cocinar. Además, ají pimiento cortado pequeño, se le puede poner ajo y cebolla rehogado. En la actualidad se utiliza eso. Originalmente el ajo y la cebolla no eran cultivos de América, o sea que la humita original no lo tenía. Eso sí, como condimentos, pimentón, ají molido, orégano, comino, nuez moscada. Algunos le ponen queso rallado. Algunos también cocinan todo junto y otros lo cocinan por etapas. Algunos cocinan la pasta del maíz con el zapallo y la leche, preparan eso en olla destapada y aparte agregan luego el picante y los trozos de queso mantecoso. Eso si lo servimos en olla, si lo hacemos en olla. Si lo hacemos envuelto, o sea, humita en chala, esa pasta se coloca en las hojas, en las chalas secas, se envuelve el paquetito, se colocan los dos trozos de queso, que puede ser queso de cabra, en el norte utilizan el queso de cabra, nosotros acá lo podemos hacer con queso mantecoso, luego se cierra muy bien el paquetito cruzando los lados, se ata con una especie de cintita también obtenida de hilos de la chala, y se pone, si tenemos una especie de vaporiera, podemos poner agua en una cacerola, un canasto o un colador y apoyarlas directamente y ahí sí cerrar la olla con una tapa para que se cocine al vapor. Una comida muy parecida es el tamal, que suele prepararse con esta misma pasta, pero también se utiliza la chala. Lleva carne picada, cosa que la humita no lleva, y también trozos de queso mantecoso. Hasta ahora hemos visto solo platos salados. ¿Había algún plato dulce típico de la época colonial? Sí, los historiadores gastronómicos coinciden en que en la época colonial, allá por el 1800, había una gran variedad de dulces, postres y confituras, aunque muchas se han perdido o solo se conservan en el interior de nuestro país, como la ambrosía, los alfeñiques o la sopaipilla. ¿Conoce usted alguno de esos? La sopaipilla es algo muy parecido a las tortas fritas, es una variante de las tortas fritas que nosotros conocemos, que se hacen con harina, grasa y un poco de agua.
A las sopaipillas llevan puré de zapallo en la masa. Se hace un puré de zapallo aparte y se amasa con la harina y la grasa. También había natillas, pastelitos, el dulce de leche, que es muy tradicional, y la leche quemada. Pero dicen que la tradicional mazamorra no se terminó de incorporar al menú actual porque fue reemplazada por el arroz con leche, aunque en el interior de nuestro país todavía se la consume en el noroeste argentino y en particular en Córdoba. La mazamorra es otro ejemplo de la cocina fusión. De esa receta tradicional indígena a base de maíz con agua, se sustituyeron algunos ingredientes. El agua se reemplazó por leche. El ají, que tenía la mazamorra original, se reemplazó por azúcar, se le agregó canela, cascaritas de limón, y es la mazamorra que hoy en día conocemos. El ingrediente base para hacer la mazamorra era también maíz blanco, seco, quebrado, pisado y remojado durante toda una noche. Luego se ponía a hervir en agua, a la que se le añadían unas gotitas de lo que se llama lejía, que es una solución alcalina con a base de cenizas, que lo que hace es separar la cáscara del grano de maíz. Después se lo servía, una vez que esa pasta se cocinaba y se producía, se lo servía con leche cruda y azúcar. Y a falta de golosinas, en aquella época era la delicia de los chicos, que lo podían comer en el desayuno, en la merienda. Pero un capítulo especial que quiero dejar es al arroz con leche, que no era un plato autóctono tradicional, pero es un postre que hoy en día seguimos comiendo, que dicen que casi reemplazó a la mazamorra y que a mí me encanta. Y tiene dos sabores diferentes para mí. El tradicional con canela, como lo hacían mis abuelas y mi mamá, y otro sabor especial que descubrí ya de adolescente. Arroz con leche con copos de dulce de leche casero. Imagínese lo que puede ser eso. A mí me recuerda asco. A mí me recuerda a dos geniales cocineras que teníamos, una en el campo de la Escuela Agrotécnica de Miramar y otra que teníamos en el campo de la Facultad de Agronomía en San Pedro y en Carlos Casares. Ellas en verano nos hacían el arroz con leche y nos ponían el tarro de dulce de leche para que todos los alumnos nos sirviéramos una cucharada, unos tarros de dulce de leche, unos tarros de vidrio enormes de dulce de leche casero, y ese es un recuerdo inolvidable. Pero si me remonto a recuerdos de infancia, en los días patrios, allá en mi costa atlántica argentina, el postre podía ser una rica torta casera que hacían la abuela o mamá, por las dudas, por si aparecía alguien de visita con el feriado patriótico, que podían ser, pero sin embargo los pastelitos, los churros y los buñuelitos eran los clásicos para esos días patrios en familia. Se acompañaban con mate o con el chocolate espeso y aromático, chocolate caliente. Me encanta realmente comer pastelitos, churros, buñuelitos, pero nunca hice ni pastelitos ni churros. Es una asignatura pendiente. Pero los buñuelitos de manzana o banana son muy fáciles, económicos, rápidos de hacer y realmente, está mal que yo lo diga, me salen muy ricos. Si nunca los hicieron, anímense. No sé si tenemos tiempo, si no les dejo la receta para otra oportunidad. Bueno, acá el operador técnico me dice que avance. Necesitamos harina leudante, azúcar, huevo, leche cruda, esencia de vainilla. Si los vamos a hacer de manzana, una manzana pelada y cortada en cubitos. Si los queremos de banana, la banana cortada en rodajitas, no muy finitas, ni muy gruesas, un tamaño intermedio, y las podemos, dependiendo de qué tamaño agarramos los buñuelitos, las podemos a su vez cortar esa ruedita por la mitad. También se pueden hacer con pasas de uva, si no tenemos banana o manzana.
Batimos en un bol el huevo, el azúcar, la esencia de vainilla, después vamos agregando la harina leudante. Yo le agrego además a pesar de usar harina leudante, o una cucharadita chiquita de bicarbonato o un poquito de polvo de hornear. Y vamos alternando con la leche cruda. Una vez que se formó una pasta que no sea muy líquida, una pasta bien consistente, con una cuchara probamos a ver si queda el copito. Tenemos aceite caliente en una ollita, en una sartén. Perdón. Vamos calentando el aceite, como les decía, pero mientras tanto en el bol podemos agregar las manzanas cubeteadas o la banana, las pasas de uva. Lo mezclamos bien, lo dejamos reposar un poquito mientras se calienta el aceite y después con una cuchara que sea más o menos honda, no esas cucharas que son medio planas, agarramos cucharadas de la pasta y las ponemos sobre la sartén hasta que los vamos dorando de un lado y del otro. Hay que estar atentos frente a la sartén, nada de irse a hacer nada por ahí porque se nos pueden quemar. Los vamos sacando, los ponemos sobre papel de cocina y inmediatamente espolvoreamos con azúcar impalpable y canela. Riquísimos. Los buñuelos se cocinan y se comen calentitos o tibios, porque si no después se hacen muy gomosos. Recuerden una regla de oro en la cocina: los buñuelos no esperan a los invitados, así que siéntense y esperen a los buñuelos. Todo parece el desierto, en medio de la oscuridad, por los caminos del viento la humita quiere espantar. Una luz aterradora va flotándote al pasar. Si algún hombre vence el miedo, sus pesares contará. Es un alma en pena y anda deambulando y sin parar. Su destino es la muerte, su pelo un arma mortal. Ronda sombra poseída, que algún día volverás al lugar donde has salido, implorando tu verdad. La leyenda santiagueña cuenta que la humita conoce de los tesoros que residen en cada alma. La madrugada te entrega su alba para renacer, hecho silencio el ocaso y el dolor vuelve a crecer. Un lamento es este canto de misterio y del poder, tal vez una chacarera te haga volver a nacer. Ronda sombra poseída, que algún día volverás al lugar donde has salido, implorando tu verdad. La humita tiene su poesía del poeta jujeño Marcelo Agüero Urquiza. Lleva la edad molida de granos blancos y fuertes senos cobrizos de algarrobo en morteros tallados a puñal de piedra. Hierve América India envuelta en pancas, en los cacharros paridos por la piel de la madre pacha y en caricias de manos milenarias. Criadas en las altas planicies de las sierras blancas, en los nobles Andes, espina dorsal del Tahuantinsuyo, humita, huminta, jumita, distintas voces en una misma comunión de sentido. No importa si el castellano trajo del moro la albahaca o si es el zapallu del incario.
o con rojos morrones tiernos, los mismos que presentó Colón en España. Y le dieron el nombre a Chile, en lengua tai-arawak. Hay tanta mistura en tus entrañas como nuestra sangre americana. Retazos de una larga historia, canto por la humita que a la mesa nos hermana. El locro, por su parte, tuvo su décima de Ariel Albornoz. Herencia del tiempo escaso, esta argentina comida le da calor a la vida desde un amarillo ocaso. El fuego funde en su abrazo la mixtura de sabores y dos brazos mecedores, par de mazorcas al viento, le prodigan al hambriento alegría en los dolores. La mazamorra, por su parte, ha tenido en Antonio Esteban Agüero, uno de los poetas fundamentales de la provincia de San Luis, su homenaje. Antonio fue maestro, funcionario, periodista, escritor, pero es su obra poética dedicada a las cosas simples de la cotidianeidad por lo que más se lo reconoce. Como no sé ni puedo cantar cosas grandes, canto la modestia de las cosas rurales. En su libro Un hombre dice su pequeño país, de 1973, hilvana una serie de largos poemas en los que dice o nombra diferentes temas. Los primeros días, las guerras, la tonada, las guitarras, el mate y por supuesto la mazamorra, que años más tarde musicalizaría Peteco Carabajal para una de las canciones más históricas del folclore argentino. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiro. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos del mecedor cortados de ramas de la higuera, que a las siestadas sombras ven tebeos e higos. Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre
más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre la que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. La música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Este programa fue dedicado a Naima Arturi Constantino. Nos encontramos el próximo miércoles de 19 a 20 horas en Sabor a Mí, porque la mesa está tendida en Radio Carpincho, desde Escobar al mundo. Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Si querés escuchar los programas ya emitidos de Sabor a Mí, suscríbete al canal de YouTube de Radio Carpincho y no te olvides de marcar la opción recibir todas las notificaciones. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. En este programa se escucharon los siguientes temas musicales: La olla y locro, interpretada por los cantores de Quillahuasi; El maíz, interpretado por Pascuala y la vaca y fauna; Pala humita, interpretado por Mariela Carabajal; Digo la mazamorra, interpretado por Mercedes Sosa; Sabor a mí, interpretado por Olga Guillot; y nuestra cortina musical Sabor a mí, interpretada por Eddie Fernández Big Band. Doy lo bueno,
Yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor